Mm, mm, mm. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora. Ahora denme un segundito eh, y comenzamos la clase. Denme un segundo. Listo, ahora sí. Ya estamos. Ahora les comparto pantalla. Denme un segundo. A ver, share. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias por conectarse un sábado a esta hora. Y yo sé que es un poco difícil, 10 de la mañana, después de una semana laboral. Pero bueno, aquí estamos para aprender y ya de mi lado viene el tema de explicarles de forma sencilla todo el día de hoy, bien, para que no sea una clase pesada, digamos. Entonces, para recordar un poco, para recordar un poco, bueno, ya la última clase lo que vimos fue el tema de... esto se puede ay, sí se puede mover. La última clase lo que vimos, fue el tema de las acciones. ¿Recuerdan? El tema de, ok, ¿qué es una acción? ¿Qué son los dividendos? Y las formas de ganar con una acción, ¿no? Que no solamente eran los dividendos, sino también la valorización. Y luego quedaba pendiente las criptomonedas. Bien, entonces, antes de saltar a eso, para no ir tanto en esa misma línea, yo ahorita lo que les quiero enseñar un poco es los perfiles de inversor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros intentamos seguir a personas, digamos, que vemos o creemos que son exitosas, son rentables en el mundo de las finanzas, pero nos olvidamos mucho el tema de que cada persona es un mundo diferente, es un perfil diferente, ¿no? No lo que haga la persona A le puede funcionar a la persona B. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes características. Entonces, tiene que encontrar o adaptar la fórmula a cada uno, ¿no? Y para eso, el día de hoy vamos a entender también, a sabernos identificar como inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se transforma en inversor desde el día uno, ¿no? No es que, recién tengo que pasar, no sé, 3 4 5 años de experiencia para ser inversor, no. Podrían pasar esa cantidad de años para ir mejorando como inversor. Pero uno es inversor desde el día uno que ya comienza literalmente a invertir su dinero. Entonces vamos a entender un poco qué perfiles somos, ¿no? Y para esto tenemos que saber que hay algunas variables, y básicamente se enfocan en tres perfiles, ¿no? El primero, el conservador, ¿no? La persona que es muy cautelosa de cómo invierte su dinero, ¿no? El segundo, el moderado, que básicamente es un término medio que por ahí se concentra mucho solamente en invertir en acciones de empresas grandes, digamos, ¿no? Mientras que el conservador
entre que invierte en empresas, en acciones de empresas, pero también siempre deja una parte ahí en liquidez y no arriesga tanto, ¿no? Y luego ya está el arriesgado, que se lleva mucho el punto de acciones y criptomonedas, ¿no? Este ya va por mercados un poco más volátiles, ¿no? Entonces, aquí vamos entendiendo un poco cuáles somos, porque por ejemplo el conservador se puede caracterizar entre dejar su dinero en una cuenta de ahorros o de alto rendimiento, y a la par, y a la par, también comenzar a invertir en acciones una parte, ¿no? Por ejemplo, en ese punto, dentro de Quant Fury, por ejemplo, si ustedes se van a cuenta, aquí donde dice cuenta, en la parte de arriba, ¿no? Y se van a su cuenta en efectivo, digamos, le dan clic a criptomonedas, que es donde tenemos esta USDT, y si le dan, acá dice 4,25%, ¿no? Entonces, eso usualmente da de retorno Quant Fury si es que mantienes tu dinero ahí, que vendría a ser como una cuenta de alto rendimiento, de ahorros de alto rendimiento, ¿no? Por eso yo mantengo una parte, por ejemplo, de mi capital ahí. Entonces, y mientras que otra parte sí está destinada a comprar y vender, ¿no? Acciones o criptomonedas. Entonces, es un poco, digamos, un perfil conservador, el moderado ya está mucho más metido en acciones y el arriesgado ya está también inclusive en criptomonedas, ¿no? Entonces, vamos entendiendo como que para qué perfil vamos encajando, inclusive hay combinaciones, ¿no? Entre ambos perfiles. Uno puede ser un perfil medio entre el moderado y el arriesgado, un perfil medio entre el conservador y el moderado, por ejemplo, ¿no? ¿En base a qué podemos definir esto? En base a algunas variables, ¿no? Porque por ahí decimos, oye, yo creo que soy moderado cuando realmente somos más arriesgados, cuando realmente somos más conservadores. Entonces, ¿en qué se basa esto? En algunas variables que nos pueden ayudar, ¿no? La primera es la edad, ¿no? Usualmente, según la edad histórica, mientras más jóvenes somos, solemos tomar decisiones más arriesgadas y mientras que somos más mayores, solemos ser más conservadores en nuestras decisiones, ¿no? Esto no se aplica a todos, claro está, hay personas mayores que por cómo son, suelen ser más arriesgadas que personas menores, digamos. Pero esto es como algo, una data histórica en general, ¿no? En promedio. Entonces, por ahí ya vamos sacando ese estilo, digamos. Yo hace 5 años era mucho más arriesgado que lo que soy ahora. La implicación también va a depender mucho, qué significa la implicación de cuánto tiempo le vas a destinar a esto, ¿no? Porque por ahí, como mencionábamos antes, puede que por cuestiones de trabajo, diferentes puntos, le destinemos, no sé, 1 hora cada 3 días, ¿no? O 2 horas semanales. Bueno, la implicación es más baja, por ende mi riesgo también debería ser más bajo, ¿no? A diferencia de alguien que, no sé, le dedica 4 horas al día porque le encanta esto, bueno, al estar tan al tanto, su riesgo puede ser mayor, ¿no? Porque tiene mucha más información recopilada, ¿no? Entonces también va a depender de eso. Y el tema de los ingresos, ¿no? Digamos, si tenemos un ingreso fijo o si es un ingreso variable, ¿no? Que es, digamos, un mes podemos recibir 1.000, el otro 2.000, ¿no? El otro 1.500. O si es un ingreso intermitente, ¿no? Que también puede suceder que de repente un mes recibimos mucha plata, pero al mes siguiente por ahí no hay clientes y no tenemos ingresos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también va a definirse nuestro perfil de inversor. Bien. Y aquí hay un punto importante, que esto siempre lo resalto en cada una de las clases, que es el trilema de la inversión, ¿no? El tema de este punto es cuántas cosas al mismo tiempo puedo lograr invirtiendo y cuántas no, ¿no? Por eso esto también nos va a ayudar a identificar posibles estafas. Este trilema, recuerdo la primera vez que lo hablamos, estaba en pleno auge el tema de estos arbolitos que se pusieron muy de moda, que podías comprar árboles digitales y te daban una rentabilidad porque vendías su bono de carbono. Y cuando me lo explicaron, me acuerdo en una clase, yo les dije, bueno, esto entra en esta categoría, por ende es estafa. Bueno, a la poca se van a hacer estafa, ¿no? Entonces, pero bueno, esto va en base, no hay tres patas o tres puntos en la inversión. Uno es la rentabilidad, el otro es el riesgo y el otro es el tiempo, el plazo de tiempo que va a estar ese dinero, esa liquidez ahí en esa inversión, ¿no? Entonces,
También el riesgo cuando decimos riesgo es un activo volátil, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que asumimos mucho más riesgo en un activo que en otro, porque al ser más volátil, es volátil hacia arriba, que puede generar mucha rentabilidad, pero también es volátil hacia abajo, que puede generarnos pérdidas momentáneas, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Entonces, este trilema, ¿qué es lo que nos dice, ¿no? Tenemos los tres puntos y tenemos que buscar si se pueden cumplir los tres puntos y a qué nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el primer punto que es, podemos obtener una rentabilidad alta. Estamos hablando de una rentabilidad alta, llamémosle una rentabilidad mucho mayor a la de un banco, ¿no? Para tener el dinero estancado en un banco. Podemos tener una rentabilidad alta a un menor riesgo, ojo, o sea, buscamos una rentabilidad alta pero un riesgo bajo, pero estamos dispuestos a que el plazo sea mayor, o sea, que nuestro dinero esté ahí por mucho tiempo. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque estamos buscando una rentabilidad alta, pero en un plazo muy largo. Entonces uno puede buscar empresas que no sean tan volátiles, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Procter Gamble, empresas de consumo masivo, ¿no? O la misma SP 500, ¿no? Que es este ETF que les mencionaba, que abarca las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, disminuyes mucho tu riesgo y si estás un buen tiempo en el mercado, un buen tiempo son años, tu rentabilidad va a ser mucho más alta a la que si lo hubieras dejado en el banco, digamos, ¿no? Entonces sí, sí es posible, ¿no? De ahí tenemos también, por ejemplo, el siguiente punto. Es posible tener una rentabilidad alta asumiendo un riesgo Bien, alto Hanny. y a un plazo pequeño. A ¿Qué ver, un tiene? segundito, ya está, pero asumiendo un plazo pequeño, es un tiempo muy pequeño que mi dinero esté ahí, digamos, tiempo pequeño son meses, ¿no? ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque si yo busco una rentabilidad alta, pero estoy dispuesto a asumir un riesgo alto, entonces compensa, ¿no? Claro, hay la opción de que el riesgo salga en contra y bueno, ya no exista la rentabilidad, pero somos conscientes porque hemos asumido un riesgo alto, ¿no? Entonces, claro, sí hay esa opción, ¿no? Pero somos conscientes del nivel de riesgo que hay, ¿no? Después está el otro punto de, podemos obtener una rentabilidad baja, con un riesgo bajo y un plazo bajo, también es posible porque decimos, oye, yo no quiero una rentabilidad alta, por ende no quiero un riesgo alto y por ende no quiero estar tanto tiempo. Sí, podemos dejarlo y podemos obtener un 3% de rentabilidad y ya está, ¿no? Entonces, también es muy, muy posible ese factor. De ahí tenemos ya los dos puntos, ¿no? Que vemos ahí que son como raros, ¿no? Que el primero es, puedo obtener una rentabilidad alta en un plazo corto y con poco riesgo, que es usualmente lo que prometen las estafas, ¿no? Oye, dame 500 y te lo duplico en 2 meses. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo ni idea. ¿Hay riesgo? No tengo ni idea. En tu mensaje tú me has dicho nada más, dame 500 y te lo duplico. Eso es una estafa, eso no existe, ¿no? Toda opción de rentabilidad tiene un riesgo. Por más que te digan que no lo hay, sí lo hay, siempre, siempre. Es una regla de las finanzas. Siempre que uno quiera buscar rentabilidad, existe un riesgo. Y lo más normal es que mientras que más alta sea esta rentabilidad, más alto es el riesgo. No existe una rentabilidad alta con bajo riesgo en un tiempo corto. No existe. Bien, no, no hay forma. Bien. Entonces, eso usualmente se conoce como una estafa, ¿no? Y luego tenemos el otro punto que es una rentabilidad alta, un riesgo alto, pero un plazo alto también. Eso también existe, ¿bien? Pero son joyas escondidas, ¿bien? ¿Por qué le decimos así? Porque, digamos, las empresas que al día de hoy lideran el mercado, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, ¿no? Son empresas que nosotros conocemos, Google. Estas empresas nacieron en algún momento fueron sus primeros días de cotización en bolsa. Y en esos primeros días fueron muy riesgosas. Pero ¿qué sucede? Claro, si yo estoy dispuesto a asumir un riesgo alto pero quiero una rentabilidad altísima, ¿qué hubiera sucedido si hubiera invertido en los primeros días de Google o de Amazon?
Al día de hoy tendría una rentabilidad altísima, pero en su momento hubiera estado dispuesto a asumir ese gran riesgo, porque nacieron 20 Googles y 20 Amazon en su momento, ¿no? Y solamente sobrevivieron uno de cada uno, ¿no? Y también el plazo, ¿no? El tiempo es mucho mayor. Entonces, sí, se puede, pero el mismo caso de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? También, pero es casi, casi como jugar a la lotería, ¿no? Porque como les digo, no hay la certeza. Entonces, en nuestra estrategia, que ya les explicaré en la otra clase, no vamos a buscar ese punto, ¿no? De esas joyas escondidas porque es muy difícil, es un porcentaje casi tan bajo de poder atinarle que es casi una lotería. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a buscar ya activos más consolidados para poder tener una rentabilidad más consciente, digamos, sigue siendo más alta que la del banco, pero nosotros vamos a intentar buscar asegurar esa rentabilidad, ¿no? Entonces, pero eso ya lo veremos con la estrategia de la próxima clase, ¿no? Entonces, pero sí quiero que quede este punto bien en claro, más que todo para que sepan cuando alguien les ofrece una rentabilidad alta con un bajo riesgo y un bajo tiempo, eso es una estafa. Bien, no hay otra forma de describirlo que como una estafa. Entonces, bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Volvemos al lado ya de la anterior clase, ¿no? Recordemos que hemos hablado de acciones, ahora nos toca hablar de criptomonedas. Entonces, hay que entender que, bueno, aquí lo que nosotros estamos aprendiendo son las bases de cada uno, ¿no? Ya hemos aprendido las bases de los ETFs, ¿no? Que recordemos eran conjunto de acciones principalmente. Ya hemos entendido qué son las acciones. Y ahora vamos a entender qué son las criptomonedas, ¿no? O monedas 100% digitales. Esto es como una analogía, no es así tal como funciona, pero es la forma más sencilla de entenderlo, creo yo, en un inicio, ¿no? Primero hay que entender que las criptomonedas nacieron de forma digital, ¿no? O sea, son nativas digitalmente, no nacieron físicamente, nacieron digitalmente, ¿no? Por el momento y la época en la cual nacieron, que justo fue la época digital, ¿no? Entonces, como la inteligencia artificial ha nacido digitalmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de las monedas como el sol, el dólar, estas nacieron en una época en la cual todo era físico, no existía lo digital. Por ende, cuando nacieron, fueron físicas y de ahí migraron, ¿no? A ser digital, pero no son nativas digitales, ¿no? Hicieron esa migración, ¿no? Lo mismo las acciones de las empresas. Cuando las acciones de las empresas nacieron, eran documentos, ¿no? No nacieron digitalmente, nacieron físicamente y luego ya hicieron esa migración hacia lo digital, ¿no? A diferencia, claro, de las criptomonedas, que estas sí nacieron digitalmente y por ende son mucho más eficientes cuando intentamos hacer una operación digital, ¿no? Entonces, si queremos entender un poco cómo es que funcionan, digamos que una criptomoneda puede ser la fusión entre una acción y una moneda fiduciaria, ¿no? Como el sol, como el dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, una criptomoneda tiene la volatilidad de una acción, o sea, tiene un valor volátil, un día puede valer 100, al otro día puede valer 110, al otro día puede valer 90 y al otro día puede valer 120, no es un valor volátil, a diferencia de una moneda fiat, digamos, ¿no? Como el dólar o el sol, que casi siempre valen lo mismo, a diferencia de cuando los comparas, ¿no? El sol con el dólar siempre varía el uno con el otro. Entonces, pero bueno. Pero si yo me voy, digamos, con mi acción de Amazon o de Apple a una tienda y les digo, yo tengo $100 en Amazon, ¿no? En una inversión, en una acción de Amazon. Y yo me voy a una tienda, pues me van a mirar raro si les digo, oye, te pago con mi acción de Amazon. No es algo normal, ¿no? A diferencia de las monedas. Pero ¿qué sucede? Si yo me voy a una tienda y pago con criptomonedas, lo más probable es que sí me acepten, por más que el establecimiento no acepte criptomonedas. ¿Por qué? Porque básicamente, al ser estas monedas nativas digitales,
hay empresas que hacen de intermediarios. Entonces, ¿qué sucede? La criptomoneda llega hasta la empresa y cuando pagas con la tarjeta, esta empresa automáticamente lo transforma a soles o a dólares y le entrega eso al comercio. Pero esto es gracias a que es muy fácil y muy sencillo para la empresa intermediaria poder hacer este cambio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque detrás de las criptomonedas hay una tecnología blockchain que básicamente se especializa en mantener un registro auditable segundo a segundo de qué se hace con la criptomoneda. Entonces es mucho más sencillo mantener ese estado contable, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, es como una fusión entre una moneda fiat y las acciones, porque tiene la volatilidad de las acciones, pero gracias a su tecnología se puede utilizar como un medio de intercambio, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, vendría a ser lo mejor de los dos mundos, ¿no? Si lo queremos ver así. Eh, por el lado de la valorización, ¿no? Digamos, por el lado de la valorización, igual el mismo ejemplo que hicimos, por ejemplo, con Coca-Cola, ¿no? Vamos a hacerlo con las dos monedas o las dos criptomonedas más grandes. Tomando como ejemplo el año 2024 que ya terminó, ya yo creo que el día en enero, ¿no? Que sale la clase con el grupo de enero, yo ya haré este ejemplo con el 2025 porque ya habrá terminado, pero por ahora todavía no termina, entonces no se puede aplicar, ¿no? Entonces, hagamos el ejemplo con el año 2024. ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Nuevamente si hubiera puesto $1000, ¿no? Igual que con Coca-Cola? ¿Qué hubiera pasado? Digamos, en enero del 2024 un Bitcoin valía $42.000 y un Ethereum valía $2200, casi 2300, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo hubiera comprado a inicios de año con esos $1000, yo hubiera tenido esta cantidad, ¿no? 0.02 Bitcoins y 0.4 Ethereum. ¿Cuánto hubiera valdrío, cuánto hubiera sido su valor de esos $1000 en el punto más alto, que fue diciembre, ¿no? Bueno, en diciembre ya un Bitcoin valía 108.000 y un Ethereum valía $4000. Entonces, claro, mis $1000, si yo solamente los hubiera dejado ahí, se hubieran transformado em, rápidamente, bien, se hubieran transformado rápidamente en $2490, bien. Y en Ethereum se hubieran transformado en 1790. Luego ya a cierre de año, porque digamos, si bien su punto más alto fue en diciembre, si nosotros agarramos ya al último día de diciembre, bueno, el valor cayó un poco, pero siguió siendo más alto que el inicio, entonces la rentabilidad seguía ahí, ¿no? Entonces, un poco lo que podemos ver aquí es que la volatilidad, mientras más alta es, más valorización o más rentabilidad te permite tener, ¿no? Entonces, por eso también en el caso de Bitcoin, digamos, ¿no? Que $1000 en el punto más alto se transformaron en 2490, viene a ser una valoración más alta que la de Coca-Cola, que es una acción más estable, digamos, ¿no? Que en el punto más alto se transformó en 1249. Pero también el riesgo es menor, ¿no? En las caídas, Coca-Cola cae menos que Bitcoin, entonces va a depender mucho del perfil de inversor que eres, ¿no? Entonces, por ahí, pues entendiendo un poco ese punto, ¿no? Ahora, digamos, si ustedes quieren entender un poco más de este sector de las criptomonedas, em, les doy un poco más de contexto de este lado y ya de ustedes si quieren investigan por su lado, bien, porque básicamente, bueno, tenemos las bases de cada uno, ¿no? Tenemos las de los ETFs, la de las acciones, y cada uno no fue que lo impusieron, sino que básicamente nacieron y fueron adoptadas para resolver una problemática. Si no, no existirían, ¿no? Todo lo que existe al día de hoy y se utiliza masivamente es porque resuelve un problema. Así de sencillo. Si no, la gente no lo adopta. Los ETFs, por ejemplo, nacieron porque a varias personas que recién entraban a los mercados se les hacía muy difícil diversificar y saber qué comprar. Entonces aparecieron los ETFs y los ETFs te decían, oye, si inviertes en mí, ya estás invirtiendo en tantas empresas, ¿no? Y yo ya me encargo de que esas empresas sean las mejores siempre. Me sirve,
y al día de hoy siguen existiendo ETFs, ¿no? Las acciones lo mismo, ¿no? Servía para saber cuánto de la empresa estabas vendiendo o traspasando a un socio, ¿no? Entonces, es algo que al día de hoy sigue existiendo. Renzo, pero ¿y las criptomonedas? ¿No? ¿Cuál fue el sentido? Tú me dices que es una fusión de estas dos, pero ¿qué problema había, no? Bueno, primero, cuando nacieron las criptomonedas, fueron a enfocar el problema que había aquí, el problema que había aquí, que era en las monedas fiat, ¿no? El sol, el dólar, el euro. ¿Cuál era este problema, este dilema? Que básicamente un grupo pequeño era el que definía cuánto dinero se iba a emitir y de acuerdo a eso también definía en qué manos iba a haber más dinero y menos dinero, ¿no? Y cuál iba a ser la valoración de este dinero, ¿no? Si bien afectaba eso a todos, sin importar en qué lugar estuvieras, había gente con mucha información previa que podía sacar provecho de esto, ¿no? Entonces, y esto, digamos, en el 2008 en Estados Unidos explotó, ¿no? Básicamente fue como que ya lo absurdo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente ocurrió esta burbuja inmobiliaria, no sé si recuerdan, allá por el 2008 que hubo esta crisis inmobiliaria, ¿bien? ¿Por qué? Porque básicamente los bancos daban mucho crédito fácil a tasas de interés casi cero, casi nulas, para incentivar la compra, para incentivar la compra y el desarrollo de casas y departamentos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucedía con esto? Se creó un modelo de negocio eh, que fue replicado fácilmente, que era, yo tengo mi dinero, pido un préstamo, me compro una casa. Esta casa la pongo en alquiler, pido una garantía, o sea, aparte de eso la pongo de garantía para otro préstamo y me compro otra casa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con el alquiler de la primera casa pago las cuotas y con el préstamo me compro otra casa. Y así puedo tener dos propiedades, digamos, ¿no? ¿Qué sucedía? Al tener dos propiedades, el banco te ofrecía préstamos nuevamente para una tercera porque estabas pagando puntualmente. Entonces, ponías en alquiler la segunda, la dejabas de garantía y te comprabas una tercera. Esto no lo hicieron dos, tres, cinco, 10 personas. Esto lo hicieron masivamente en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Pues alegría, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho dinero, las empresas constructoras construían más porque había gente que compraba, ¿no? Y la gente compraba porque también había gente que alquilaba, ¿no? Entonces, todo subía de valor. Pero claro, si tú volteas, esto no es sostenible porque se está comprando con dinero prestado. ¿De dónde sale el dinero prestado? Tiene que salir de algún lado, ¿no? No se crea de la nada. Entonces, ¿qué sucede? Llegó un momento en el cual ya no había más gente. Todos los que habían alquilado, todos los que tenían que alquilar ya habían alquilado. Y además habían personas que al alquilar, o sea, al estar alquilando una casa, luego veían que las personas se llenaban mucho dinero, averiguaban y decían, oye, yo también en lugar de alquilar mejor compro. Entonces ya dejaban de alquilar y sumaban los que compraban, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Si comienzan a disminuir las personas que alquilan y suben las personas que compran, digo que compran, claro, que compran para alquilar, ya no hay tantas personas a donde alquilarle, no hay una diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Los precios comienzan a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Ya no puedes pagar tu préstamo. Si no puedes pagar tu préstamo, te quitan la casa. Esa casa se tiene que rematar a alguien. Si tú esa casa la rematas a alguien, bajas el valor. Entonces bajas el valor de toda la zona. Comienza a colapsar todo ese castillo de naipes. ¿Qué sucede? El banco comienza básicamente a embargar viviendas en cantidad, pero no hay a quién vendérselas. Entonces, como no tienes a quién vendérselas porque básicamente ya están todos endeudados, ¿cómo le devuelves ese dinero a tus clientes? Porque ese dinero que prestaste salieron de los clientes, ¿no? ¿Cómo lo haces? Posible. Entonces, ¿qué sucede? Riesgo de quiebra. Y como todos los bancos en el mundo trabajan en conjunto, se prestan entre ellos también, uno quiebra y arrastra a todos los demás. ¿Qué sucedió? Sucedió eso. Entonces,
¿Qué pasó? Hubieron despidos masivos, los bancos al borde de la quiebra y el Estado de Estados Unidos lo que dijo fue, inyectemos liquidez, inyectemos dinero, imprimamos más, porque claro, tú no puedes inyectar dinero de la noche a la mañana, tienes que imprimir más dinero, pero ese dinero se lo dieron únicamente a los bancos para que no quebraran. Nunca llegó al ciudadano que estaba endeudado. ¿Qué sucedió? El ciudadano ¿con qué se quedó? Se quedó endeudado, se quedó despedido y sus ahorros valían ahora menos. ¿Por qué? Porque habían impreso mucho más dinero, entonces sus ahorros valían menos, ¿no? Y aparte tenías que pagar un préstamo y estabas despedido porque no había trabajo. Entonces, digamos, esa gran crisis que hubo 2008-2009, en esa temporada específica nace Bitcoin, ¿no? Una persona o conjunto de personas, no se sabe, cansados de esto, anuncia Bitcoin y dicen, muchachos, esta es una moneda 100% digital, no depende de gobiernos, no depende de estados y su emisión, o sea, la impresión, llamémosla así, de nuevos Bitcoins, está programada matemáticamente y es pública y es inalterable. Ustedes pueden saber que cada cierto tiempo salen nuevos bitcoins y cada cierto años esa producción se disminuye a la mitad y habrá un máximo de tanto. La emisión de dinero descontrolada en bitcoin no existe y es pública. Todo el mundo al día de hoy puede saber cuánto dinero se va a emitir de bitcoin de ahora hacia el futuro y también puede ver cuánto se emitió de ahora hacia el pasado. Al ser pública, entonces no hay una ventaja para nadie, a diferencia de la moneda fiat, ¿no? Entonces, solucionó ese punto, ¿bien? Poco a poco han visto que ha ido creciendo, pero ha ido creciendo no porque el precio suba, ha ido creciendo porque la solución a ese problema hace que más gente lo comience a adoptar. Ahora, ¿qué sucedió por el otro lado? ¿No? Las acciones. Si yo compro una acción y quiero transferirla a alguien, ¿cómo lo hago? Ahora es mucho más fácil, sí, pero antes era complicado. Ahora, compro una acción y me embargan mis cuentas, pues la acción está a mi nombre, también me la van a embargar, entonces no soy dueño 100% de la acción, ¿no? Compro una acción y por ahí viene una empresa mucho más grande y compra la empresa en la cual yo invertí, entonces por ende estoy obligado a venderle mi acción, entonces no soy 100% dueño de mi acción, ¿no? ¿Qué pasó? Las criptomonedas dijeron, tú sí eres 100% dueño porque esto no está a tu nombre y como no está a tu nombre no te lo pueden quitar. Entonces nació el anonimato. Y si a mí me embargan las cuentas el día de mañana, el banco no me puede embargar mis criptomonedas porque no sabe que están a mi nombre. Entonces comienza a haber por primera vez también en la historia una gran posibilidad de tener una riqueza generacional, inclusive sin temor a que ésta sea embargada, ¿no? Entonces, soluciona dos grandes problemas y es por eso ahí que también, bueno, año tras año, el valor de estos activos, o sobre todo Bitcoin específicamente, va sumando, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Para que algo se mantenga y quede, no es porque sí, no es porque el precio suba, sino es porque soluciona un problema, ¿no? Entonces, y como hemos visto, no es solo cripto, las acciones solucionaron un problema en su momento y los ETFs también, y por eso se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya sabemos las bases sólidas, ¿no? Entonces, eh, nada, ahora qué nos queda, básicamente es ya la otra clase, comenzar a entrar en práctica, pero antes de eso hay una tarea. Y esta tarea nos va a servir para que la próxima semana, que entremos ya a las estrategias, ya estemos más preparados, ¿bien? ¿Y cuál es esta tarea? Aquí está. Uy, no, no, no. Oh, oh, vamos otra vez. A ver, segundo. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, un segundo. Yo creo que está mejor. Bien. Bien, ¿cuál es esta tarea? Bien, esta tarea ya va a consistir en armar nuestro primer borrador de portafolio,
que lo debemos tener abierto al menos por una semana. O sea, quiere decir de este fin de semana al otro fin de semana que es la clase. Renzo, ¿por qué vamos a hacer esto? Primero, nos va a ayudar a saber más o menos un poco, a tener una orientación, qué perfil de inversionista somos. Pero también nos va a poder ayudar a entender de cómo reaccionamos ante la volatilidad del mercado durante una semana. ¿Por qué? Porque es mejor que ustedes lo hagan esto mientras que la clase aún se mantiene, porque si ustedes solamente escuchan la teoría para recién poner en práctica, créanme que lo más probable es que el 80% de ustedes nunca lo vaya a hacer. Por temor, por dudas, por no saber cómo responder esas dudas. Entonces es mejor que lo hagan ya con esta tarea para que todas esas dudas y todas esas experiencias que van a tener durante la semana, la clase, todas esas dudas que tengan, yo se las pueda aclarar y las pueda responder. Pero necesito que esas dudas no salgan de la teoría, sino salgan de la práctica, ¿bien? Porque esas son las dudas que realmente sirven, las que valen, ¿no? Entonces, para esta tarea, ¿qué vamos a hacer? Tómenle foto ahí, por favor, bien, un screenshot. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger tres de todos estos activos, tres de estos seis activos, ¿bien? Y vamos a invertir $10, ¿bien? En cada uno, o sea, $30 en total, ¿bien? ¿Qué activos tenemos aquí? Tenemos Bitcoin, tenemos el ETF del SP 500 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el SPI, tenemos el ETF del oro, que es el GLD, tenemos la empresa del inversor más grande del mundo, que es Berkshire Hathaway, tenemos Nvidia, que es la empresa líder en chips de inteligencia artificial en el mundo, y tenemos JP Morgan, que es el banco más grande del mundo, ¿no? Entonces son empresas sólidas y grandes. Bien, entonces por ese lado no hay preocupación. Bien. Renzo, pero $30 le vamos a poner. Bueno, recordemos que cuando abrimos nuestra cuenta de Quantfury nos llegó un obsequio de entre 15 a $20, ¿no? Algunos más. Entonces, por ese lado estamos bien cubiertos. Y además, no es que arriesgas $30, porque ya hemos visto que la volatilidad, a lo mucho, te lleva hacia abajo un 5%. Entonces, en el peor de los casos, cuando cerremos esto, peor de los casos, estaremos abajo $1, $2. Entonces, y si estamos arriba, será lo mismo, $1, $2. Entonces, esto no es una tarea para buscar rentabilidad nuevamente. Es una tarea para comenzar a experimentar en el mercado y tener esas sensaciones de, oye, por primera vez coloqué dinero en una acción y lo estoy dejando una semana y veo que sube y baja y por ahí que me preocupa un poco, pero necesito que vivan eso. ¿Por qué? Porque así todas esas dudas ustedes me las pueden hacer realmente, ya sintiendo la experiencia, y ya con eso va a ser mucho más sencillo aplicar la estrategia. Bien, entonces nuevamente, si pueden tomarle foto a esto, bien, y comprar nuevamente es muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, hay que tener sí en cuenta que, por ejemplo, GLD, que esta es la del oro, ¿no? No se puede comprar un fin de semana porque funciona de lunes a viernes. Lo mismo las acciones, ¿no? Pero Bitcoin sí funciona, ¿no? Por eso Bitcoin sí me sale la opción de comprar y vender. ¿Y cómo es esto de comprar y vender? Muy sencillo. Está la opción de comprar $10 y le damos a comprar. Y ya está. No, no hay más, ¿no? En el celular nos pide una reconfirmación, le damos comprar y nos sale otra vez un botón. También le damos clic ahí y ya con eso tenemos $10, ¿no? Lo mismo. Entonces, si queremos buscar un activo que no lo encontramos, nos vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, Berkshire Hathaway, que es BRK, ¿no? Que esta es la empresa, el inversor más grande del mundo. Bueno, me voy aquí y ya está el nombre, ya está ahí. Entonces, por eso también les he colocado aquí en la tarea el nombre, cómo podríamos encontrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que con eso ya estamos, ¿bien? Eh, Nuevamente, esta tarea queda pendiente para que lo puedan hacer desde hoy día con Bitcoin y desde el lunes con todo lo demás. Solamente tienen que escoger a tres, ¿bien? Y como ya mencioné, tienen diferentes riesgos, ¿no? Tienen criptomonedas, que es Bitcoin, tienen ETFs, que es el oro y el SP 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tienen finanzas, que es Berkshire Hathaway y es JP Morgan, y tienen tecnología, que es Nvidia, pero todas son líderes en su sector.
Entonces, por ende, no estamos arriesgando, lo que buscamos aquí es más bien lo que les mencionaba, ir con empresas seguras, estables y poder experimentarlas en el mercado durante una semana, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta, alguna duda? Si no hay, ya con esto damos por finalizada la clase. Igual les doy acá un espacio de 3 minutos para saber si hay alguna consulta o duda. Y si no, ya las dejo tranquilas para que puedan seguir disfrutando su sábado. A ver, por acá nos llega un comentario. Renzo, una pregunta. Tanto en lo que es acciones y criptomonedas, si hago una inversión a largo plazo, ¿siempre se termina ganando más de lo que invertí en un inicio? ¿O es que también en el largo plazo tengo que ver esos picos que hay en el valor del activo para que en esos momentos saque lo invertido más lo ganado? Esa es una excelente pregunta. Bien, esa es una excelente pregunta, Daniela. Y vamos acá con el gráfico. Bien. Por ejemplo, esta es una empresa, ¿no? Que es Berkshire Hathaway. ¿Qué sucede? Esto está en mensual. Esto ya les explicaré en la otra clase, pero bueno, está en mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos cuadrados es un mes. Digamos. Entonces, si yo lo alejo, ¿qué podemos ver aquí, no? Esta es una empresa, ojo, es una empresa ya lleva sus años, es estable, entonces, ¿qué es las empresas que nosotros buscamos, no? Entonces, ¿qué sucede? Esto es un largo plazo, ¿no? Por ejemplo, del 2016 ahora a 2025 son 10 años, ¿no? Podemos ver que en un largo plazo, ¿qué ha sucedido con el valor de este activo? Ha subido, ¿no? O sea, siempre va a tender a aumentar si es una excelente empresa, pero no es una subida en línea recta, ¿no? ¿Qué sucede? Tiene caídas, ¿no? Por ejemplo, si yo compré en el 2017, en el 2020 terminó valiendo lo mismo, ¿no? Entonces, pero claro, se recuperó rápidamente, nuevamente, ¿no? Si yo por ahí compré en el 2021, en el 2022 valió lo mismo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de ese largo plazo que tú veas. ¿Por qué? Porque si yo te digo, oye, comenzaste en el 2017 y lanzaste a largo plazo y comprabas siempre, porque el largo plazo también no es solamente comprar una vez, sino estar comprando constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Claro, yo voy comprando aquí y aquí me quiero meter un cabezazo porque digo, pucha, pasaron 3 años por las puras. Pero si yo realmente mantengo el largo plazo, que son 5 o 10 años, pues no me va a interesar estas caídas porque básicamente va a tender siempre a subir, ¿no? Entonces, no nos podemos evitar, digamos, sí, esos puntos de vender en los picos, ¿no? O intentar cazar esos picos, digamos, ¿no? Y estar más tranquilos y únicamente dejarse llevar por el mercado, ¿no? Pero va a depender mucho ese largo plazo, ¿no? Si nosotros por ahí vemos el periodo de, no sé, de 1 a 5 años o de 1 a 3 años, bueno, por ahí sí te diría. Mira, apenas veas una muy buena rentabilidad, vende y ya de ahí, si sigue subiendo en buena hora, pero tú ya te ganaste la rentabilidad, ¿no? Entonces, pero si realmente nuestro largo plazo es de 5 a más años, es preferible dejarlo ahí, ¿no? Porque siempre se va a encontrar una rentabilidad. Por ejemplo, no sé, otro, JP Morgan, JP Morgan, que es una empresa antigua también. Lo mismo, ¿no? Tiene caídas, tal cual, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, aquí, ¿no? Tanto tiempo, caída, caída. Pero miren, ¿qué pasó del 2022, no? O sea, todo ha ido en aumento constante, ¿no? Entonces, claro, si uno estaba aquí desde el 2017 nuevamente, ¿no? Ha podido sufrir estas caídas, pero si uno se mantenía en el largo plazo, al final el activo sigue creciendo, ¿no? Eh, no sé, Nvidia. A ver, Nvidia. Ay, Nvidia, creo que es esta. Ah, lo escribí mal. Nvidia, aquí está. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto tuvo sus caídas, caídas, pero en el largo plazo igual va en aumento, ¿no? Entonces va a depender mucho la cantidad de años, ¿no? Que tengas en la meta. Si es mayor a 5 años, yo te diría que no te preocupes. Si es menor a 5 años, bueno, por ahí puedes aprovechar esos puntos, ¿no? Susan nos dice, las caídas que se han visto en Bitcoin estos últimos 2 meses han sido muy críticas. ¿Recomiendas vender o esperar porque está muy inestable y sigo en pérdidas? Vamos a ver. BTC.
Bien, aquí está, ¿no? Por cada vela, recordemos, es un mes, ¿no? Cada vela es un mes. Y podemos ver las caídas, ¿no? Por ejemplo, esta caída, desde el punto más alto, digamos, ¿no? Ahora estamos 28%. Pero, digamos, Bitcoin es un activo volátil, ¿no? Entonces es un activo que cuando más tiempo estemos, más nos vamos a acostumbrar a eso, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque no es la primera vez que ocurre. Un 30% fue en este caso, y esto fue el año pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si agarramos desde este punto hasta abajo, no lo veo, hasta acá, hasta acá, un 58% de caída, ¿no? Si agarramos el otro punto también de aquí, por ejemplo, este que se cayó, un 52% de caída, ¿no? ¿Qué quiero enseñarles con esto? No quiero decirles falta caer, tampoco les quiero decir esto no es nada. Lo que les quiero decir es, Bitcoin es un activo muy conocido por su volatilidad, que tiene subidas muy grandes, pero tiene bajadas muy grandes. Pero es parte de, no quiere decir que porque caiga mucho es crítico, ni porque suba mucho es hermoso, sino que es un activo que se comporta así. Y a lo largo de los años, entre esas grandes caídas y esas grandes subidas, se obtiene una alta rentabilidad. Entonces, nuevamente, va a depender mucho del tiempo el cual tú quieras dejar tu dinero ahí, ¿no? Si tú me dices, oye Renzo, yo la verdad, el dinero, ¿y para qué lo necesitas el dinero también? Me dices, oye Renzo, la verdad yo el dinero que puse ahí era un dinero que yo ya lo tenía por descontado, estaba destinado a inversión. No es un dinero que yo lo necesite, para serte sincero, porque para eso tengo mis ahorros. Bien, mantengámoslo ahí en Bitcoin, no hay ningún problema. Si cae más, ya les explicaré mi estrategia la otra semana, en la cual es comprar varias veces, no solamente comprar una vez, pero ya ahí lo haré más detallado. Pero si cae más, no hay problema porque ese dinero no me afecta y yo sé que no voy a perderlo porque para perderlo necesitaría llegar a cero, ¿no? Entonces yo como he comprado con el dinero que tengo, con el dinero que he puesto, no hay problema. Ahora, si tú me dices, Renzo, la verdad que el dinero que yo he puesto ahí lo necesito para dentro de 3 meses con urgencia, te diría, oye, yo no sé qué va a pasar con Bitcoin en 3 meses, véndelo, ya fue, en pérdida, ya está, asume la pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dinero que necesitas. Entonces, pero en inversiones sí hay que tener en cuenta algo, que es, se coloca el dinero que está destinado a invertir, ¿no? No se coloca parte de los ahorros de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos ahorros nos sirven para quitarnos esa presión sobre qué pasará con el mercado mañana, porque nos permite solucionar temas monetarios en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista no te puedo decir si subirá o bajará, lo que sí te puedo decir es, Bitcoin es un activo que se comporta así, pero a lo largo de los años tiene subidas más grandes que las caídas, y eso lo podemos ver acá en el gráfico, ¿no? O sea, hace 10 años, 2016, bueno, ni siquiera aparece acá, estaba $1000, ¿no? Y ahora cuesta 90.000 con esta caída. Entonces, claro, alguien que entró desde atrás y se comió todas las caídas, pero dijo, yo me quedo, la ganancia es abismal, ¿no? Entonces, va a ser un poco eso, pero recordemos que aquí en los mercados financieros, como inversores, realmente lo que pasa en un periodo corto de meses, realmente no nos debería interesar. Pero para eso también, para que vaya de la mano, el dinero que coloquemos tampoco nos debería afectar en periodos de meses, ¿no? Entonces, siempre uno invierte en periodos de años, en este caso, ¿no? Va por ahí, ¿no? Mi respuesta un poco. Este, no sé si tienen otra consulta o duda. También pueden hacer consultas sobre las consultas que ya se hicieron, no hay ningún problema. Estamos aquí para responderlas. Daniela nos comenta, dice Renzo, y ahora tú nos estás dando una estructura de portafolio para invertir, dada también tu experiencia, pero ¿cómo podemos nosotras armar nuestro portafolio? ¿Qué indicadores tenemos que analizar y cuál es el proceso que tenemos que seguir para en adelante podamos elegir estratégicamente en qué empresas invertir? Muy buena pregunta. Para eso hay un link que creo que les compartí. Market.
Cap. Ah, esto, total. Aquí estás. Bien, esta es una web. Ahorita se las paso por chat. Ahí está, ahí se las pasé. Esta es una web, bien, básicamente, que nos agrupa todos los activos financieros. Bien, el oro, las acciones, criptomonedas. Desde el más grande del mundo, que es el oro, hasta el más chiquitito, ¿no? El enano ya ese no aparece acá, pues, ¿no? Tengo que irme hasta la página puta, 203 y seguir bajando. Entonces, vamos a hacerlo sencillo, porque las inversiones son sencillas, la verdad, no, no son difíciles, ¿no? Entonces, realmente para hacer un análisis de forma sencilla, lo primero que tenemos que hacer es ver esta página y ver cuáles son las más grandes, porque mientras más grande, más estable, más difícil de quebrar. Y es más importante para el ser humano también. Entonces decimos, ok, Renzo, ¿hasta qué punto? Yo te diría hasta dentro de las 40, bien, dentro de las 40. Siempre recordemos que mientras más abajo el riesgo aumenta, ¿no? Pero te diría hasta dentro de las 40. Ahora, ¿qué más, Renzo? ¿Y ahora qué pasa? Ahora vamos a ver cada una de las empresas y vamos a ver con cuáles somos familiares, ¿no? Por ahí alguien me puede decir, Saudi Aramco, ¿qué será eso? Pues nunca lo he visto en mi vida, ¿no? Bueno, va a depender mucho del perfil del inversionista, porque habrán perfiles que dirá Saudi Aramco, nunca lo he visto, pero está en el puesto 12 y le gana a Tesla. ¿Qué es? Y me pongo a investigar. Como habrá otro perfil que también es válido, que dirá Saudi Aramco, ¿qué será eso? No tengo ni idea. Y seguirá buscando. Y por ahí encontrará uno que se llame Visa. Y Visa, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Visa es el tema de las tarjetas. Decimos, oye, Visa, yo lo conozco porque yo lo utilizo. Mi tarjeta de crédito es Visa, mi tarjeta de débito es Visa, los bancos con los que trabajo trabajan con Visa, mis amistades tienen Visa. Oye, es una empresa que todo el mundo lo tiene. Y es una empresa que si el día de mañana desaparece, realmente afectaría mucho. Entonces digo, ok, es una empresa grande, dentro de las top 40 es una empresa que la entiendo, cómo funciona, y es una empresa que yo sé que si desaparece va a afectar a muchos. Me gusta. Lo sumo a mi portafolio y está en el sector finanzas. Entonces lo voy sumando así. Esa es la forma más sencilla. ¿Por qué? Aunque parezca media básica, esto a que nos ayuda a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vea a Visa, a la acción de Visa cayendo, porque yo digo, ah, cae la acción de Visa, normal, porque yo la sigo usando, veo a la gente que la sigue utilizando. Puede caer por algunos factores en el corto plazo, pero sigue siendo útil. Entonces la gente va a seguir usando y al seguir usándolo, se va a recuperar y va a seguir subiendo. Tengo esa certeza. A que por ahí inviertan TSMC, que digo, ¿qué será eso? Pero a mí me han dicho que esa es una muy buena empresa. Invierto y de nada la veo caer y como no sé qué es, digo, uy, metí la pata. Entonces, al estar nosotros tranquilos, es mucho más fácil mantener una posición. Claro, TSMC es una empresa gigante, mucho más importante que Visa, créanme, es una empresa que si desapareciera, la raza humana retrocedería 15 a 20 años en tecnología. Así de importante es, ¿no? Pero claro, o sea, es un tema que yo se los cuento ahorita, pero primero nosotros tenemos que familiarizarnos. ¿Para qué? Para entender que las acciones suben y bajan, eso va a ser toda la vida, pero nosotros como inversionistas tenemos que tener la confianza en esa empresa, ¿bien? Entonces para eso tenemos que entenderle y para armar un portafolio usualmente se hace entre de 3 a más activos, ¿no? De 3 hasta 8 máximo, y eso, diría que 8 ya es mucho. De 3 a 6 está bien. ¿Para qué? Para poder distribuir bien las compras, ¿no? Entonces, yo te diría eso. De las 40 empresas, anda revisando cuáles son las que más te familiarizas. Si quieres por ahí entender alguna más profundidad, puedes investigar cuáles son sus principales líneas de productos, de ventas, ¿no? Y si digamos, se te hace sentido esos de ahí, ya los vas sumando al portafolio, ¿no? Porque no buscamos acá el riesgo, aquí no buscamos el tema de, oye, pero ¿cuál será la siguiente empresa
que cree el siguiente Netflix, ¿no? ¿Cuál será la siguiente empresa que cree el siguiente, puta, no sé, producto ganador, ¿no? El siguiente iPhone? Eso no me interesa a mí. A nosotros lo que nos interesa es cuál es la empresa que ya ganó, cuál es la empresa que ya está arriba. Netflix, ok, lo entiendo, sí. ¿Cuántos compran Netflix? Todos ellos. ¿Cuál es su producto? Este. ¿Me gusta? La verdad que no. Ok, lo entiendo, pero no me gusta. Ok, otro. Apple. ¿Apple qué tiene? Tiene iPhone, tiene las Macs, tiene esta cosa, tiene esta otra cosa. ¿A mí me gusta? Sí. ¿Lo entiendo? Sí. ¿Veo que cada vez se venden más celulares por más que hayan críticas? Sí. Lo compro, porque sé que es una empresa que ya ganó, ya está arriba, ¿no? Entonces, otros me dirán, no, porque si desaparece iPhone, si desaparece el Apple, solamente me quedo sin celular, entonces la verdad que no me hace mucho sentido. Ok, está bien, otro. Entonces, y así vamos buscando, ¿no? Por ahí, no sé, Microsoft. ¿Lo entiendo? Sí. ¿Lo veo que lo utilizan? Sí. ¿Lo utilizo yo? Sí, en mi computadora. ¿Lo utilizan las empresas? Sí. Si desaparece el día de mañana Microsoft, ¿afecta? Pues sí. ¿Por qué? Porque como es el sistema operativo de casi todas las computadoras del mundo, entonces, claro, podría haber internet, pero no hay una forma fácil de acceder a él. Entonces digo, ah, me interesa, compro Microsoft. ¿Por qué? Porque es tan importante que si desaparece, la verdad que la raza humana estaría muy jodida por un tiempo, ¿no? Y así voy buscando, ¿no? Entonces, productos que a mí me hagan sentido, ¿no? Entonces, Visa lo mismo, ¿no? Para mí Apple es lo mismo, pero para otras personas no, ¿no? Entonces va a depender mucho de ese perfil, ¿no? Entonces, de cada uno. El oro, ¿no? Por ahí podemos arriesgar un poco más. También no todo es necesario que vaya bajo esa premisa, ¿no? Por ahí decimos, ok, dentro de mi portafolio ya tengo cuatro empresas así, pero la verdad me gustaría arriesgar con una quinta y digo, mira, Netflix yo creo que si desaparece no me afecta, pero es entretenimiento y yo creo que va a crecer, entonces arriesgo con Netflix, ¿no? Entonces podemos ir jugando un poco así, ¿no? Julie nos dice, Renzo, ¿se pueden comprar acciones de todos los países, por ejemplo, de empresas asiáticas? Porque vi que mayormente son americanas. Muy buena pregunta, eso depende mucho de en qué plataforma estés, pero por ejemplo en Quant Fury sí se puede. A ver si yo coloco China. Si tú te vas al buscador y colocas China, bien, colocas el país China, por ejemplo, te van a salir todas las empresas de China que tú puedes comprar en Quant Fury. Bien, sobre todo las más grandes, claro está, están acá, ¿no? Pero ahí te salen. Y bueno, en base a eso, por ejemplo, ya tú puedes, Alibaba, por ejemplo, ¿no? Tú puedes venir aquí si gustas, ¿no? Y puedes buscar Alibaba, por ejemplo. A ver en qué puesto está. Aquí está, 39. Dices, oye, está entre las top más grandes. Puedo diversificar porque así ya no me concentro tanto en Estados Unidos y diversifico con China. Cumple. La conozco Alibaba. Pues, sí, sé que tiene AliExpress, sé que tiene Alibaba. ¿Qué más tiene? ChatGPT. ¿Ah? ChatGPT, ¿qué más tiene Alibaba? Oye, tiene una empresa que se llama, tiene tal nombre en China y es como el Temu, pero para los chinos dentro de China. Ah, oye, ¿y qué más tiene? Bueno, también tiene una línea de inteligencia artificial. Oye, ¿y qué más tiene? Y voy escarbando, ¿no? Y así me voy enamorando más del producto, de la empresa, y digo, cumple con todo, compro, ¿no? Entonces, porque la idea es estar seguros, ¿no? Y así también, por ejemplo, no sé, Brasil, ¿no? Pones Brasil y te salen todas las empresas de Brasil, ¿no? No sé, Alemania, ¿no? Alemania y te salen todas las empresas de Alemania. Bueno, su buscador de Quantfury es bien chévere por ese lado, ¿no? Porque muchas veces no sabemos los nombres de las empresas, pero podemos poner el país y nos salen las empresas de ese país, ¿no? Por ejemplo, a España. España, Francia, ¿no? Francia, Canadá y o Estados Unidos, ¿no? Bueno, este está como USA, no. Este es no. América. América. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces, pero bueno, en Estados Unidos son la mayoría de acciones, ¿no? Si nosotros ponemos aquí arriba en el buscador ponemos acciones, nos sale de todos los países y la mayoría va a ser de Estados Unidos, ¿no? Hay como 2000 acciones hay aquí. Entonces, para escoger tenemos variedad, ¿no? Entonces, de diferentes países como se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, pero es un poco eso. Este,
Susan nos pregunta, dice, ¿qué debemos tomar en cuenta para considerar una app de trading segura como Quant Fury? Muy buena pregunta, que está difícil de responder. Yo me guiaría por dos puntos. Bien, yo me guiaría por tres puntos. Por tres puntos me guiaría. El primero, la antigüedad. ¿Cuántos años ya lleva en el mercado? Para mí debería llevar más de 5 años una empresa de broker en el mercado, porque eso hace que haya pasado por algunos altibajos y se ha mantenido. Entonces, por ejemplo, Quant Fury ya lleva, va a cumplir 10 años en el mercado, ¿no? Para mí debería tener más de 5 años una empresa. Dos, la facilidad con la cual te permita operar, bien, y entenderla también. Eh, y el tema de las comisiones es muy importante. Debe tener bajas comisiones. Y el número tres, el tema de la regulación, ¿no? Va a depender mucho de este perfil de cada persona porque hay empresas, digamos, que están muy reguladas, brokers que están muy regulados, y está bien, pero te revientan un poco con las comisiones. Y hay personas que están dispuestas a pagar esas comisiones por el nivel de regulación que tienen. Hay empresas que solamente tienen la regulación necesaria, con la que cumplen ¿para qué? Para que tu dinero, digamos, esté a salvo en caso de quiebra. Esa es la regulación que yo le digo regulación necesaria. Y también está bien. Y te dan, digamos, en ese caso sí, los años de antigüedad son importantes, ¿no? Este, pero te ahorras mucho en comisiones. Y de ahí tienes ya las que ya sí yo no me metería, que son las que tienen una regulación pucha, casi nula, ¿no? Y aparte de eso, te cobran comisiones y son muy jóvenes, ¿no? Entonces digo, ahí sí ya no me meto, ¿no? Entonces yo, bueno, pondría esos tres aspectos, ¿no? Antigüedad, facilidad de usar y regulación. La regulación lo pongo al final porque, bueno, yo prefiero tener un broker regulado bien, pero no súper regulado, porque si es súper regulado también me mata un poco a mí en comisiones, me mata con los impuestos, me mata con todo porque ya lo tengo observado por todo el mundo, entonces para eso me quedo en el banco. Pero ese soy yo, ese es mi perfil de inversor, ¿no? Yo entiendo que cada uno tenemos perfiles diferentes. Andrea nos dice, ¿a partir de qué monto de inversión es que se empieza a tener rendimientos atractivos, teniendo en cuenta largo plazo tipo 5 años y cada cuánto sería para ir comprando más acciones? Muy buena pregunta, Andrea. En base a eso viene la estrategia de la otra semana. Bien, pero ¿a partir de qué monto? Es una excelente pregunta. Yo te diría que a partir a partir de $3.000. O sea, cuando tú ya has colocado a partir de $3.000 en la suma de todas las veces, no te digo, oye, no, tú tienes que acumular ahorita mismo $3.000 para entrar al mercado. No. Yo lo que te digo es que en el monto total, a lo largo del tiempo que hayas puesto el dinero, si tú sumas todos esos aportes que has hecho y son un total de $3.000, a partir de ahí yo creo que ya la rentabilidad se ve interesante. Bien. Cuando es menos, digamos, no sé, tú aportaste 2 años, ¿no? Y esos 2 años igual no suman $3.000, está bien, estás avanzando, pero no esperes, puta, volverte millonario, ¿no? Entonces, a diferencia de que, no sé, si en 2 años lograste aportar $3.000, eso no significa que el tercer año vas a dejar de aportar. Ojo, tú acá aportas todos los años, pim, 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 pim. Esa es la estrategia. Aportas para ti mismo, ojo, no nos confundamos y ya hay que aportar a un tercero, ¿no? Creo que la palabra lo sé mal, pero es invirtiendo, esa es la palabra, ¿no? Entonces, pero si tú en los 2 primeros años lograste acumular una inversión propia de $3.000, sin contar la posible rentabilidad que tengas, sino solamente sumando los montos, yo creo que ya a partir de ahí en adelante se convierte en una rentabilidad atractiva o visualmente atractiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya si le generas una alta rentabilidad a $3.000 y lo duplicas ya son 6.000, ya te ganaste $3.000 adicionales, ¿no? A que si lo haces con menos. Entonces, y yo te pongo ese número porque digo a partir de ahí, ¿no?
conforme eso va creciendo más, todo es más bonito. Entonces, es más por eso. ¿Cuáles son las regulaciones esenciales? Nos pregunta Susan. Primero, que tenga la regulación de broker registrado. Estos se suelen registrar con algún banco central del país. Bien. Por ejemplo, en el Perú sería con la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero la mayoría de brokers, digamos, se registran en un país base y de ahí se extienden, ¿no? Por ejemplo, Quant Fury tiene dos registros. Su registro inicial, cuando recién comenzó, lo hizo en las Bahamas, con el Banco Central de las Bahamas. Y el segundo registro, que lo hizo hace un par de años, fue ya en Inglaterra, en Londres, ¿no? Que tiene ahí su registro como broker, ¿no? Entonces, claro, es el de Londres, obvio que pesa mucho más que el de las Bahamas, ¿no? Entonces, pero de ahí, por ejemplo, tienes los registros también en Estados Unidos, que es un registro que pesa mucho, pero si ya lo sacas, también te vas comiendo un poquito el impuesto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Para mí los registros que más pesan son Estados Unidos, el de Inglaterra, el de Londres, el de Australia también tengo entendido que pesa bastante. Esos tres. Bien, esos, no significa que tienes que tener los tres, sino que tienes que tener uno de esos tres. Bien. Este, sí, la mayoría de brokers, ojo, tienen más de una regulación, de un registro. Suelen tener en dos o tres países. Pero sí, más o menos eso. Em, Y bueno, sí, no, y eso está bien. A ver, como les digo, hay brokers que ya tienen exceso de regulación, que está bien, no está mal. Que claro, tienen su registro en Estados Unidos, tienen su registro en mismo Perú, tienen su registro, no sé, en Colombia, tienen luego en Londres y un fajo así de regulaciones, ¿no? Entonces, pero por ende te cobran más caro todo, ¿no? Entonces, va a depender mucho del perfil. Em, Y bueno, chicas, no sé si tenemos un espacio por ahí para una última pregunta. Si no, me alegra que estén todas conectadas todavía. Me comentan, hoy es un bonito día, salió el sol, está chévere como para caminar, disfrutar el sábado. Pero nada, me comentan y si no, ya lo dejamos aquí y disfrutamos de lo que queda de la mañana. Oye, igual por acá les voy dejando de compartir pantalla. Igual, a ver, por última vez les comparto la tarea por si no le han tomado foto. Es esta. Bien, ahí la pueden ver. Ahí están los activos. Tómenle una captura de pantalla o foto con el celular para que lo tengan mapeado y lo puedan aplicar desde el lunes. Y nada, nos estamos viendo ya en la otra clase. Justo la otra clase, ¿qué fecha cae? La otra clase es... Ay, es 20. Ay, creo que sí, ya. Entonces ya la otra clase ya sería la explicación de la estrategia y de ahí ya se vienen fiestas directamente, ¿no? Navidad, Año Nuevo. Entonces, nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias también a ustedes por quedarse aquí hasta el final y nos estamos viendo en 7 días. Así dejo de compartir por aquí. Stop share. Un fuerte abrazo, disfruten el sábado. Chao, chao.